Y vamos a concluir el programa con este segmento tan importante. Va a ser muy interesante lo que vamos a charlar ahora porque está con nosotros el jefe de grupo y coordinador del área de neurobiología del Instituto de Biomedicina Max Planck de Buenos Aires. Es investigador independiente del CONICET y es el doctor Damián Refojo, que está para charlar y para ilustrarnos acerca de una serie de temas que son realmente apasionantes. Gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Hablemos un poco entonces de todo esto que nos ha convocado, porque para mí, cuando estábamos fuera de cámara, me resultó apasionante, realmente. Porque además, todo esto que tiene que ver con el cerebro también es apasionante, ¿no? Además, porque se desconocen muchas cosas, ¿no? Tal cual. Usted lo dijo muy bien. Bueno, esencialmente lo que nosotros intentamos hacer en el Instituto Max Planck de Argentina es, dentro del área de neurobiología, con distintos approaches, con distintas metodologías, tratar, por un lado, de comprender los mecanismos muy básicos y muy íntimos del funcionamiento y la comunicación neuronal. Utilizando distintas metodologías de biología molecular, de electrofisiología, tratando de estudiar conducta en animales de laboratorio, la idea es tratar de comprender cuáles son los principios básicos que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí y, a su vez, extender ese sistema de comunicación a lo que se denomina lo que sería el siguiente nivel, que son los circuitos neuronales, que son las herramientas que emplea el cerebro para tomar información del ambiente, para procesar esa información, mezclarla con la experiencia previa que ha sido almacenada y desarrollar en función de eso respuestas útiles para adaptarnos a esa información que ha recibido del ambiente. Eso en cuanto a aquellos estudios que nosotros denominamos fisiológicos, ¿no? Tratar de entender cómo funciona, cuáles son los procesos moleculares que tienen lugar en la neurona y en esos circuitos del cerebro. Pero la idea, por supuesto, es siempre tratar de comprender eso para luego poder comprender mejor una patología y, en el mejor de los casos, utilizar esa información para desarrollar terapéuticas que, bueno, ayuden a aquellas personas, pacientes que padecen distintas patologías complejas en el cerebro que no son fáciles de tratar. Ahora, realmente a mí me resulta apasionante el tema y supongo que a nuestros televidentes también, porque una de las características que predomina en todo este tema es como dije al comienzo, es que el común, la universalidad de gente que nos puede estar mirando, incluso nosotros mismos, que no somos especialistas, es lo complejo que es el cerebro como para poder llegar a comprender absolutamente el mecanismo. Y esto que hacen ustedes es apasionante. Ahora, si llegan a lograrlo... Bueno, es lo que intentamos. Claro. Es lo que intentamos. Es indudable que es probablemente una de las estructuras, casi diría, en la naturaleza más complejas de comprender. Hay quien dice incluso si es factible pensar que el cerebro humano sería capaz de comprenderse a sí mismo, digamos, preguntas más de orden filosófico, pero tiene una base real, digamos. La complejidad es increíble, es una enorme supercomputadora de base biológica que todavía hemos avanzado muchísimo en los últimos años, pero todavía estamos lejos de comprender. Y creo yo que una cosa muy importante a tener en cuenta hay una clásica discusión entre las ciencias básicas y aquellas llamadas más aplicadas o capaces de ser traducidas a cuestiones concretas, terapéuticas concretas. Y es importante remarcar que cuando uno no conoce demasiado un principio, un fenómeno o una disciplina, no es fácil poder desarrollar esas aplicaciones o esas terapéuticas que todos quisieran desarrollar. Entonces tenemos que saber que necesitamos trabajar en ese aspecto de transferencia, pero no tenemos que descuidar los aspectos de la ciencia básica, que necesitamos comprender mejor los procesos fundamentales.
para después poder transferirlo en algo más concreto. Nosotros fuera de cámara estábamos hablando de las distintas afecciones que son materia de análisis en estos últimos tiempos por el funcionamiento del cerebro, que tienen que ver con todo esto que se ha dado, con el Alzheimer, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes están en el estudio de toda esa parte molecular. En términos generales, ¿no investigan en cada una de estas afecciones en particular como para llegar más rápido a determinados diagnósticos? Claro, esta es tal cual usted lo decía. Hay algunas patologías del cerebro que realmente son actualmente endémicas, en parte debido a, bueno, las poblaciones se están volviendo más y más envejecidas y por lo tanto hay toda una serie de patologías que van a ser cada vez más predominantes. Un buen ejemplo es el Alzheimer, pero también el Parkinson, y hay otro tipo de patologías menos degenerativas que son aquellas en las que podríamos incluir al Alzheimer y el Parkinson, porque son patologías en las que las células sufren morfológicamente, sufre la salud de la célula, se deteriora e incluso en algunos casos mueren. Concretamente en el Parkinson mueren unas células especiales que se llaman células dopaminérgicas, que controlan las funciones motoras, que son las que se alteran en esa patología. Pero hay otro tipo de patologías, si quieren, más funcionales. Tal vez la gente lo puede entender mejor en un paciente depresivo, en un paciente con esquizofrenia, donde en realidad tampoco conocemos muy claramente las bases de estas patologías. Y eso tiene que ver con un problema casi epistemológico, que es los científicos necesitamos acceso al material de estudio, y el material de estudio en este caso es el cerebro humano, al cual no tenemos acceso, salvo por métodos por imágenes o sistemas no invasivos, ¿no? Entonces, bueno, cuesta más, es más difícil, nos lleva un poco más de tiempo, estoy seguro que tarde o temprano lo vamos a conseguir, pero bueno, por eso es importante poder seguir trabajando en comprender mejor esas patologías para poder en algún momento llegar a desarrollar terapéuticas más adecuadas. Se me ocurre en este momento, de acuerdo a lo que usted está diciendo, que ustedes necesitan el ser vivo porque la célula tiene que estar viva, o sea, no les sirve a ustedes una persona muerta como para investigar. Bueno, sirve para algunas cosas, pero no para todas. Claro. Y ahí hay un problema, bueno, fundamental. Desde luego hay una barrera ética que no se puede cruzar, ni se quiere cruzar, ni es deseable que se cruce. Y bueno, la ciencia tiene que ir encontrando las formas de encontrarle la vuelta, digamos. La tecnología puede a lo mejor perfeccionarse de tal manera de llegar a profundizar mucho más sin ser invasiva. Se han creado máquinas infernales ahora como para poder permitirles a ustedes ese estudio. Bueno, había un investigador muy conocido, sudafricano en biología molecular, que se llamaba Sidney Brenner, que decía que la biología, él lo decía en principio en función de la biología molecular, pero creo que aplica a toda la biología, que es que los grandes pasos en avances en las ciencias biológicas son enormemente dependientes de los avances tecnológicos. Porque desde luego la posibilidad de poder ver más allá en astrofísica o más acá, dentro de una célula, en microscopía, por ejemplo, ha permitido generar avances en biología molecular enormes. Si tuviéramos la capacidad de poder estudiar el cerebro humano de una forma con mucha mayor resolución o utilizando técnicas microinvasivas, cosas que todavía no son accesibles hoy. Bueno, sin duda que esas van a ser herramientas tecnológicas que nos van a permitir avanzar mucho más rápidamente. Yo digo porque de algún modo, hasta esta época moderna que estamos viviendo, se ha avanzado muchísimo, se han consolidado la posibilidad de obtener recursos farmacológicos adecuados para combatir determinadas enfermedades. Y no sería de extrañar que con el correr del tiempo se pueda avanzar más. Entonces, ahí voy, ¿no? A ese aspecto bien puntual, ¿no? Tal cual. Las tecnologías van a llegar. El tema es que nosotros tenemos que estar preparados, digamos, tenemos que estar preparados para cuando esas tecnologías lleguen, por un lado. Y por otro lado, tenemos que seguir investigando para
para colaborar en el desarrollo de esas A tecnologías. eso iba. O sea, Porque- que ustedes tienen que decirle e indicarle a los técnicos esos Tal qué cual. es lo que necesitan. Tal cual. Y por eso, por ejemplo, esa es una de las enormes virtudes, creo yo, que tiene nuestro instituto, el Instituto Max Planck de Argentina, que está localizado en el Polo Científico de Palermo, el nuevo Polo Científico, donde Sí. está también el Ministerio y el CONICET, porque es un instituto enormemente interdisciplinario. Hay un piso donde trabajamos, hay gente que trabaja en biología molecular, otra gente que trabaja en química orgánica e inorgánica desarrollando, por ejemplo, fármacos, otra gente que trabaja en nanotecnología y microscopía de alta resolución, otra gente que trabaja en computación y modelos computacionales, y tenemos una enorme interacción entre todos para poder abarcar los problemas desde miradas completamente nuevas y diferentes y de forma interdisciplinaria, que creo que es la única manera. Es la única manera. ¿Y cómo nos proyectamos entonces? Bueno, a nivel local o a nivel... No, a nivel local yo creo que estamos un poco, no sé si tan atrasados, a lo mejor faltan recursos económicos, pero de acuerdo a lo que venimos conversando, incluso ha venido otros colegas Sí, sí. suyos aquí al programa, hemos notado que tenemos unos científicos de un nivel extraordinario, que no podemos envidiar a ninguno del mundo, ojo. Pero bueno, ¿cómo estamos? No, a nivel local creo que la situación es tal cual usted la definía muy bien. Los recursos humanos son extraordinarios. En los últimos años se han repatriado muchísimos científicos. Siempre igual uno quiere más, ¿no? No cabe Más ninguna en duda. términos de masa crítica y más en términos de presupuestos y de posibilidades de interacción, para lo cual siempre se necesita dinero. Y creo que eso es una necesidad que hoy se manifiesta bien, en el sentido de que creo que en el último tiempo la sociedad ha logrado entender, también porque los científicos han logrado comunicar mejor, que cuán relevante, importante es la ciencia. No simplemente porque queda bien decirlo, sino porque tarde o temprano, mantenido en el tiempo, eso llega a tener enormes consecuencias en términos productivos y en términos terapéuticos. Y creo que ese es un mensaje muy importante que nunca hay que nunca hay que perder la oportunidad de volver a recordarlo. Además estamos, por lo menos es lo que surge de lo que hemos conversado aquí con distintos profesionales, hay reconocimiento por parte del mundo hacia los científicos argentinos. Esto no es de despreciar. No, tal cual, tal cual. Y bueno, esa es precisamente también la razón por la cual en décadas pasadas el drenaje de científicos, y no solamente científicos, sino muchas veces estudiantes enormemente capacitados, se van permanentemente afuera y no vuelven. Si eso ocurre es porque esos recursos humanos, esa materia gris, va a ser productiva, pero afuera. Entonces eso es una cosa que por suerte se detuvo, se comprendió y se detuvo en el último tiempo, pero no tenemos que perder de vista que eso es algo que se va a seguir dando y que las oportunidades son enormes para los científicos en el mundo y que por lo tanto las condiciones en el sistema local tienen que seguir creciendo, porque afuera también siguen creciendo. Muchas gracias por venir, ha sido realmente importante lo que charlamos. Al contrario, gracias por la invitación. Por favor.